historia de Satán Praseiros. Yo, Satán Praseiros, de Usuldarum, me dispongo a escribir con mi mano izquierda, ya que carezco de la derecha, la historia de todo lo acaecido a Tirou-Bumpallos y a mí mismo, en el altar del dios Satogua, cuyo culto fue abandonado por el hombre, en las afueras de Comorión, invadidas por la jungla, aquella capital de los gobernantes hiperbóreos, abandonada hace tanto tiempo. La escribiré con la savia violeta de palma de Subana, que se torna color rojo sangre con el paso de los años, sobre un papel de vitela hecho con la piel de un mastodonte, para advertir a todos los buenos ladrones y aventureros que pudieran escuchar alguna falsa leyenda sobre los tesoros perdidos de Comorión y se sintieran tentados a ella. Pues bien, Tirou-Bumpallos era mi amigo de toda la vida y mi leal compañero en cualquier empresa que requiriera dedos diestros y una mente tan rápida como aguda. Puedo afirmar sin exagerar en mi caso, ni tampoco en el caso de Tirou-Bumpallos, que ambos llevábamos a cabo, con incomparables resultados, más de un encargo ante el que muchos de nuestros colegas de oficio, de mucho más renombre que nosotros, se hubieran acobardado. Para ser más explícito, me refiero al robo de las joyas de la reina Cunambria, que estaban guardadas en una habitación donde unos 40 reptiles venenosos se paseaban libremente, y el robo de la diamantina caja fuerte de Acromi, que contenía los medallones de una temprana dinastía de reyes hiperbóreos. Es verdad que resultó difícil y peligroso encontrar comprador para aquellos medallones, y que tuvimos que venderlos a un precio nefasto al capitán de un navío bárbaro de la remota Lemuria. No obstante, lograr abrir aquella caja fue una hazaña gloriosa, porque debía ser ejecutada en total silencio, debido a la proximidad de una docena de guardias armados con tridentes. Empleamos un extraño y corrosivo ácido, pero no debo entretenerme demasiado tiempo ni tan profusamente, por muy fuerte que sea la tentación de divagar sobre heroicos recuerdos y recrearse en la sublime gloria de los actos de valor o destreza. En el ejercicio de nuestro oficio, como en el de cualquier otro, los reveses de la suerte con frecuencia deben ser tenidos en cuenta, y la diosa Fortuna no siempre es pródiga en favores. Así pues, Tirou-Bumpallos y yo, en el momento del que ahora escribo, nos hallábamos en circunstancias de falta de liquidez, las cuales, aunque pasajeras, eran no obstante extremas y resultaban bastante inconvenientes y molestas, sobre todo al tener lugar justo después de días más prósperos y de noches más provechosas. La gente se había vuelto cada vez más precavida con sus joyas y otros objetos de valor. Las ventanas y las puertas tenían dobles barrotes. Se comenzaron a utilizar nuevos y desconcertantes cerrojos. Los guardias estaban más vigilantes o menos somnolientos. Resumiendo, todas las dificultades naturales de nuestra profesión se vieron multiplicadas. Llegó un momento en el que nos vimos obligados a robar mercancías más voluminosas y menos valiosas que las que estábamos acostumbrados a manejar, e incluso esto también conllevaba sus peligros. Aún ahora me siento humillado al recordar la noche en la que estuvieron a punto de atraparnos con un saco de ñames rojos, y menciono este incidente para no parecer en absoluto presuntuoso. Una noche, en un callejón del barrio más humilde de Usuldarum, paramos para contar los recursos de los que disponíamos y descubrimos entre los dos teníamos exactamente 3 pasoors, suficiente para comprar una botella grande de licor de granadas o 2 barras de pan. Discutimos entonces sobre el problema del gasto. El pan, argumentó Tirou-Bumpallos, alimentará nuestros cuerpos, nos proporcionará fuerzas renovadas y mayor agilidad a nuestros miembros y a nuestros exhaustos dedos. El licor de granadas, repliqué, enaltecerá nuestros pensamientos, inspirará e iluminará nuestras mentes, y quizás nos revele un modo de escapar de nuestras actuales dificultades. Tirou-Bumpallos cedió sin poner mayor reparos a mi superior razonamiento, y buscamos la entrada de una taberna cercana. El licor no era de los mejores en cuanto al sabor, pero la cantidad y potencia del brebaje eran todo lo que se podía desear. Nos sentamos en la abarrotada taberna y sorbimos el licor a nuestro ritmo, hasta que todo el fuego del brillante licor rojo se hubo transferido a nuestros cerebros. La oscuridad y las dudas sobre nuestros caminos futuros se iluminaron como si fueran alumbradas por la luz de pebeteros rosados.
y el cruel semblante del mundo quedó maravillosamente suavizado. No tardó en llegarme la inspiración. Tirhouon Palios, dije, hay alguna razón por la que tú y yo, hombres valientes, y que hemos sucumbido a los miedos y supersticiones de la multitud, no deberíamos aprovecharnos de los regios tesoros de Comorión. Un día de viaje desde esta tediosa ciudad, una agradable excursión al campo, una tarde o una mañana de búsqueda arqueológica, y quién sabe lo que podríamos encontrar. Hablas con sabiduría y valor, mi estimado amigo, replicó Tirhouon Palios. En efecto, no existe ninguna razón por la que no podamos sanear nuestras maltrechas finanzas a costa de unos cuantos reyes muertos. Oh dioses, Comorión, como todo el mundo sabe, había quedado desierta hace muchos cientos de años por la profecía Sibila Blanca de Polarión, que había anunciado un indescriptible y abominable fin para todos los seres mortales que osaran permanecer en su entorno. Algunos dicen que aquella destrucción fue provocada por una plaga que llegó de las inmensidades del norte, por las rutas de las tribus de la jungla. Otras afirmaban que fue una forma de locura colectiva. En todo caso, nadie, ni rey, ni sacerdote, ni comerciante, ni trabajador, ni ladrón, permaneció en Comorión para esperar su llegada, sino que todos partieron en una sola ola migratoria para fundar a un día de distancia la nueva capital, Usuldarom, y se cuentan extrañas historias de horrores y espantos que ningún hombre sería capaz de afrontar ni superar, que acechaban por siempre los altares y mausoleos y palacios de Comorión. Y todavía perdura el lustre del mármol, el esplendor del granito, la multitud de agujas y cúpulas y obeliscos que los imponentes árboles de la jungla no han logrado cubrir en un fértil valle interior de Hiperbórea. Y los hombres dicen que en sus cámaras intactas descansa el suntuoso tesoro de los monarcas de la antigüedad, entero y sin que haya sufrido ningún saqueo desde aquellos tiempos, que las tumbas construidas en lo alto guardaban las piedras preciosas y las monedas de electro enterradas junto a sus momias, que los templos de oro todavía conservan las vasijas de oro en sus altares y el mobiliario, y los ídolos sus piedras preciosas en orejas, bocas, narices y ombligos. Creo que habríamos partido esa misma noche de haber contado con el coraje y la inspiración que nos hubiera aportado una segunda botella de licor de granadas, pero no fue así, y decidimos partir al amanecer. El hecho de que careciéramos de fondos para nuestro viaje no importaban demasiado, porque a menos que nuestras habilidades habituales nos fallaran, podríamos requistar pequeñas cantidades de impuestos involuntarios de las cándidas gentes del campo. Hasta entonces, nos retiramos a nuestros aposentos, donde el casero nos salió al paso dándonos la bienvenida a regañadientes y exigiendo que le pagáramos su dinero. Pero la dorada promesa de la mañana nos había inmunizado contra preocupaciones tan triviales, y apartamos al tipo a un lado con un desprecio que pareció sorprenderlo, sino someterlo del todo. Nos dormimos tarde, y el sol ya había ascendido un buen trecho sobre el celeste declive de los cielos, cuando dejamos atrás las puertas de Usuldarom y emprendimos el camino por la calzada norte que conduce a Comorión. Desayunamos abundantemente unos melones ámbar y una ave robada que asamos en el bosque, y luego retomamos el camino. A pesar de una fatiga que iba en aumento hasta el final del día, resultó un viaje agradable y encontramos muchas cosas con las que entretenernos en los variopintos paisajes por los que pasamos y en sus gentes. Algunos, estoy seguro, sin duda, todavía nos recuerdan con rencor porque no nos negábamos nada que estuviera al alcance de la mano y que tentara nuestros caprichos o nuestros apetitos. Era una región agradable, llena de granjas, huertos, riachuelos y bosques verdes y llenos de flores. Finalmente, en el curso de la tarde llegamos a la antigua calzada, en desuso desde hacía mucho tiempo y casi intransitable, que conducía desde la calzada principal y a través de la vieja jungla hacia Comorión. Nadie nos vio desviarnos por aquel camino, y desde ese momento no nos cruzamos con nadie. A tan solo un paso, habíamos perdido cualquier contacto humano, y era como si el silencio del bosque que nos rodeaba no hubiera sido perturbado por la huella de un mortal. Desde la partida del legendario rey y sus ciudadanos, hacía tantos siglos, los árboles eran más grandes que los que estábamos habituados a ver, y estaban entrelazados por infinitas y laberínticas masas. Las eternas circunvalaciones en forma de telaraña de las enredaderas, casi tan viejas como los propios árboles,
Las flores eran desagradablemente grandes, sus pétalos brillaban con una palidez letal o un escarlata sanguinolento, y sus perfumes eran excesivamente dulces o fétidos. Las frutas que encontrábamos por el camino eran de un tamaño enorme, de color morado y naranja rojizo, pero por algún motivo no nos atrevimos a hincarles el diente. El bosque se hizo más espeso y exuberante a medida que avanzábamos, y la calzada, aunque estaba pavimentada con bloques de granito, se hacía más intransitable porque entre los intersticios habían echado raíces árboles que con frecuencia desgajaban los bloques. Aunque el sol todavía no se había acercado al horizonte, las sombras que arrojaban sobre nosotros los gigantescos troncos y ramas se hicieron más densas, y nos movíamos en un crepúsculo verde oscuro lleno de olores sofocantes, de vida exuberante y podredumbre vegetal. No había pájaros ni otros animales, como uno habría esperado encontrar en cualquier bosque frondoso, pero entre los prolongados intervalos, alguna sigilosa víbora de pálido y grueso cuerpo huía deslizándose de nuestros pies entre las fétidas hojas de la carretera, o alguna enorme polilla con motas barrocas y de malignos colores volaba delante de nosotros y desaparecía en la penumbra de la jungla, ya en un claro a media luz. Enormes murciélagos de color púrpura, con ojos diminutos rubíes, alzaban a nuestro paso el vuelo desde las frutas de aspecto venenoso con las que se estaban dando un festín, y nos miraban con malévola atención mientras flotaban silenciosamente en el aire sobre nuestras cabezas. Y por algún motivo sentimos que estábamos siendo observados por otras presencias invisibles. Nos invadió una especie de pánico y un vago temor a la monstruosa jungla, y desde ese momento dejamos de hablar en voz alta y con demasiada frecuencia, y nos limitamos a algún que otro susurro. Entre otras cosas, durante el viaje nos las ingeniamos para conseguir una bota grande llena de vino de palma. Unos cuantos sorbos del ardiente licor ya nos habían cenido más de una vez para aligerar el tedio de la marcha, y ahora iba a mantenernos en pie y a buen paso. Bebimos un buen trago y la jungla se hizo menos impresionante, y nos preguntamos por qué habíamos permitido que el silencio y la penumbra, los atentos murciélagos y la inquietante inmensidad pesaran sobre nuestro ánimo, aunque solo fuera por un breve instante. Y creo que tras un segundo trago comenzamos a cantar, cuando cayó el crepúsculo y una luna creciente brillaba alta en los cielos. Después de que el rastro diurno se escondiera, estábamos tan inmersos en el fragor de la aventura que decidimos continuar y llegar a Comorión aquella misma noche. Cenamos algunos víveres que sisamos a los campesinos y nos pasamos la bota de vino en varias ocasiones, y entonces, bastante repuestos y henchidos de la audacia y el valor necesarios para afrontar una arriesgada empresa, continuamos la marcha. De hecho, no tuvimos que avanzar mucho más, mientras discutíamos con un ardor que nos hizo olvidar nuestro largo periplo sobre qué valioso objeto debíamos elegir saquear primero. De entre todos los tesoros míticos de Comorión, observamos bajo los rayos de la luna el brillo de unas cúpulas de mármol que sobresalían entre las copas de los árboles, y a continuación, entre ramas y troncos divisamos los lívidos pilares de pórticos en penumbra. Unos cuantos pasos más allá, encontramos calles pavimentadas perpendiculares a la calzada por la que avanzábamos, y que por ambos lados conducía al inmenso y exuberante bosque, donde las hojas de enormes helechos cubrían los techos de casas antiguas. Nos paramos y de nuevo el silencio de la desolación del pasado selló nuestros labios. Las casas eran blancas y silenciosas como sepulcros, y las profundas sombras que se cernían a su alrededor eran gélidas y siniestras y misteriosas como la mismísima sombra de la muerte. Parecía que el sol no había brillado durante siglos en aquel lugar, que nada más cálido que los rayos espectrales de la luna cadavérica había tocado el mármol y el granito desde la migración universal provocada por la profecía de la síbila blanca de Polarión. Ojalá fuera de día, murmuró Tiró Bompayos. Sus tonos bajos eran extrañamente sibilantes y excesivamente audibles en la total quietud. Tiró Bompayos, repliqué. Confío en que no te estarás volviendo supersticioso. Me resisto a pensar que estás sucumbiendo a los cuentos infantiles de la chusma. En todo caso, tomemos otro trago
aligeramos bastante la bota de vino por el repetido uso que estábamos dándole, de modo que nos sentíamos maravillosamente animados, tanto de hecho que comenzamos a explorar de inmediato una ruta a la izquierda que, a pesar de haber sido trazada con matemática exactitud, se perdía a poca distancia entre los frondosos árboles. Allí, un tanto separado de los otros edificios y en una especie de plaza que la jungla no había invadido del todo, encontramos un pequeño templo de arquitectura primitiva que daba la impresión de ser bastante más antiguo que los edificios colindantes. También difería de estos en los materiales empleados, porque estaba construido con una oscura piedra basáltica, profusamente cubierta con líquen, de similar antigüedad. Era de planta cuadrada, y no tenía cúpulas ni agujas, ni fachada de pilares, y solo se abrían al exterior unas cuantas ventanas estrechas, a considerable distancia del suelo. Tales templos son una rareza en la Hiperbórea de nuestros días, pero supimos que era un templo de Satogua, uno de los dioses antiguos, que ya no es adorado por los hombres, aunque la gente cuenta que ante sus altares cenicientos las bestias feroces y furtivas de la jungla, el simio, el perezoso gigante y el tigre de largos colmillos, en ocasiones fueron vistas venerando al dios y se les escuchó aullar o gemir sus oraciones inarticuladas. El templo, como el resto de los edificios, estaban en un estado de conservación casi perfecto. Los únicos signos de deterioro se apreciaban en el dintel de la puerta de la caverna, que se había desmoronado y astillado en varios lugares. La propia puerta labrada en un oscuro bronce, reverdecido por el paso del tiempo, estaba entreabierta, seguros de que dentro encontraríamos un ídolo cubierto de piedras preciosas. Por no mencionar los distintos metales preciosos del altar, sucumbimos a la tentación. Supimos que íbamos a necesitar fuerza para abrir la puerta cubierta de verdín, y por ello echamos un largo trago, y luego nos pusimos a la tarea. Por supuesto, las bisagras estaban oxidadas, y solo a fuerza de sacudidas fuertes y musculosas la puerta por fin comenzó a moverse. Cuando renovamos nuestros esfuerzos, se combó hacia adentro con un espantoso chirrido, que aumentó a un alarido casi articulado, en el que nos pareció distinguir modulaciones de alguna entidad no humana. El oscuro interior del templo se abrió ante nosotros, y de allí surgió un olor a moho, encerrado durante mucho tiempo, junto a una extraña y desconocida fetidez. Sin embargo, poca atención prestamos a esto, embargados como estábamos por la excitación natural del momento. Siendo fiel a mi habitual previsión, me había provisto de un trozo de madera resinosa unas horas antes, pensando que podría servirnos de antorcha en alguna exploración nocturna de Comorión. Encendí la antorcha y entramos en el templo. El lugar estaba pavimentado con inmensas losas de 5 lados del mismo material del que estaban hechas las paredes. Se veía bastante vacío, a excepción de la imagen del dios sentado en un trono en la pared más profunda. El altar de 2 alturas construido con un metal obscenamente torneado ante la imagen, y un gran cuenco de aspecto curioso, hecho de bronce y apoyado sobre 3 patas, que ocupaba el centro de la estancia. Echando una fugaz mirada al cuenco, corrimos hacia adelante y apunté la antorcha hacia el rostro del ídolo. Nunca antes había visto una imagen de Satogua, pero la reconocí sin dificultad por las descripciones que habían llegado a mis oídos. Era muy achaparrado y barrigón, y su cabeza era más parecida a la de un sapo monstruoso que la de una deidad, y todo su cuerpo estaba cubierto de una imitación de pelo corto, dando de alguna manera la vaga impresión de ser a un mismo tiempo un murciélago y un perezoso. Sus adormilados párpados estaban entrecerrados sobre unos ojos globulares, y la punta de una extraña lengua sobresalía de su boca rechoncha. Desde luego que no era una clase de dios agradable o afable, y no me extrañó que su culto hubiera cesado, ya que solo hubiera podido atraer a los aborígenes más rudimentarios de cualquier época. Tirou-Umpayos y yo comenzamos a perjurar al unísono con nombres de dioses más urbanos y civilizados en cuanto vimos que no había rastro de piedras, ni tan siquiera semipreciosas, por ningún sitio, ni sobre el semblante o los miembros de aquella imagen execrable, ni incrustadas en ella, revelando una mezquindad sin parangón. Incluso los ojos habían sido tallados en la misma piedra mediocre,
de la que estaba hecha la figura entera, y la boca, la nariz, las orejas y el resto de orificios no tenían ningún adorno. Solo supimos maravillarnos ante la avaricia o pobreza de los seres que habían labrado aquella singular brutalidad. Ahora que nuestras mentes ya no estaban cautivadas por la esperanza de unas riquezas inminentes, fuimos más conscientes de todo lo que nos rodeaba y, en concreto, detectamos el hedor desconocido del que ya he hablado previamente y que ahora se había hecho molestamente penetrante. Descubrimos que procedía del cuenco de bronce y nos dispusimos a examinarlo, aunque sin pensar que pudiera reportarnos algún beneficio, ni tan siquiera placer. El cuenco, como he dicho, era enorme. En efecto, tenía un diámetro de al menos 6 pies por 3 de profundidad, y al borde estaba a una altura que llegaba a los hombros de un hombre alto. Las 3 patas sobre las que descansaba eran curvas y enormes, y estaban rematadas con zarpas felinas que mostraban las garras. Cuando nos acercamos y miramos por el borde, vimos que el cuenco estaba lleno de una especie de sustancia viscosa y casi líquida, muy opaca y de color negruzco, y de allí procedía el hedor, un hedor que, aunque insuperablemente nauseabundo, sin embargo no era el olor de la putrefacción, sino que más bien se asimilaba al olor de alguna vil y sucia criatura de los pantanos. La fetidez se hizo prácticamente insoportable, y cuando estábamos a punto de girarnos para irnos, percibimos una ligera ebullición en la superficie, como si el oscuro líquido fuera agitado desde el interior por algún animal u otro ente sumergido. La ebullición fue en rápido aumento. El centro se hinchó como por la acción de algún poderoso hongo en plena fermentación, y contemplamos con profundo horror que una tosca y amorfa cabeza, con ojos opacos y protuberantes, emergía poco a poco sobre un cuello interminable y nos miraba a los ojos con primigenia maldad. Entonces, 2 brazos, si es que podían llamarse brazos, emergieron de igual manera pulgada a pulgada, y vimos que aquella cosa no era como habíamos creído, una criatura sumergida en el líquido, sino que el propio líquido había formado aquel espantoso cuello y cabeza, y ahora formaba aquellos malditos brazos que se movían hacia nosotros con apéndices tentaculares en lugar de garras o manos. Un miedo que no habíamos experimentado ni en sueños, y que ni tan siquiera habíamos atisbado en nuestras incursiones nocturnas más peligrosas. Anuló nuestra capacidad de habla, pero no la de movimiento. Nos alejamos unos cuantos pasos del cuenco, y al tiempo que retrocedíamos, aquel horrible cuello y aquellos brazos continuaron alargándose. A continuación, toda la masa de oscuro fluido comenzó a elevarse, y mucho más rápido que lo que fluye la saliva de su vana, de mi pluma, se desbordó por el borde del cuenco como un torrente de mercurio negro, y al tocar el suelo adoptó una forma ondulante de serpiente, a la que inmediatamente le crecieron más de una docena de patas cortas. No nos detuvimos a reflexionar sobre qué tipo de inimaginable horror de vida protoplásmica, qué nauseabundo engendro había surgido del limo primigenio para enfrentarse a nosotros. La monstruosidad era demasiado aterradora para permitir ni tan siquiera la más fugaz reflexión. Además, sus intenciones eran obviamente hostiles y mostraba ciertas tendencias antropofágicas, porque se arrastró hacia nosotros con una increíble velocidad y celeridad de movimientos, y al mismo tiempo abrió una boca desdentada de asombrosa capacidad, mientras abría las fauces ante nuestros ojos, revelando una lengua que se agitaba como una larga serpiente. Sus mandíbulas se ensancharon con la misma elasticidad extrema que acompañaba todos sus movimientos. Comprendimos que nuestra salida del templo de Satogua se había hecho más que necesaria, y tras dar la espalda a todas las abominaciones de aquel altar no consagrado, cruzamos el umbral de un solo salto y corrimos a toda velocidad bajo la luz de la luna y a través de los barrios de las afueras de Comorión. Doblamos todas las esquinas convenientes y dirigimos nuestros pasos a los palacios de nobles olvidados por el paso del tiempo y los almacenes de comerciantes anónimos. Preferíamos los lugares donde los invasivos árboles de la jungla eran más altos y más gruesos, y finalmente, en una calle donde las casas a ambos lados habían dejado de ser visibles tras la maleza, paramos y nos atrevimos a mirar hacia atrás.
Teníamos los pulmones insoportablemente extenuados y a punto de estallar por el heroico esfuerzo, por no mencionar las innumerables fatigas del día que habían hecho profunda mella en nosotros. Pero cuando vimos que el negro monstruo nos pisaba los talones, avanzando con una serpentina y ondulante facilidad, como un torrente descendiendo por una pendiente prolongada, nuestros extenuados miembros volvieron a cobrar vida milagrosamente y nos alejamos de la delatora luz de la calle secundaria hacia la jungla sin senderos, esperando escapar de nuestro perseguidor en el laberinto de ramas y parras y hojas gigantes. Tropezamos con raíces y árboles caídos y rasgamos nuestras ropas y laceramos nuestra piel contra las zarzamoras salvajes. Chocamos en la penumbra con enormes troncos y árboles jóvenes más flexibles que se apartaban a nuestro paso. Escuchamos el siseo de serpientes arborícolas que escupían su veneno hacia nosotros desde las ramas superiores y el gruñido o aullido de animales ocultos cuando tropezábamos con ellos en aquella huida enloquecida. Pero ya no nos atrevimos a parar o echar la vista atrás. Continuamos la apresurada peregrinación durante horas. La luna, que a través del espeso follaje nos aportaba escasa luz o ninguna, descendió más y más filtrándose a través de las palmas de enormes hojas e intrincadas enredaderas, pero sus últimos rayos nos salvaron de una fétida ciénaga, iluminando los montículos y algunos apoyos de hierbas, también los peligrosos alrededores y el borde mefítico de la propia ciénaga, por donde nos vimos obligados a correr, sin pausa, ni vacilación, ni ocasión de elegir dónde poner el pie, ya que nuestro maldito perseguidor seguía pisándonos los talones. Cuando la luna se puso por completo, nuestra huida se hizo más frenética y más peligrosa. Un verdadero delirio de terror, cansancio, confusión y de desesperado y difícil avance entre obstáculos a los que dejamos de prestar atención o comprensión, a través de una noche que se echaba sobre nosotros y que nos atenazaba como una carga perversa, como los hilos de una red monstruosa. Podría parecer que la criatura a nuestras espaldas, con su increíble facilidad de movimientos y capacidad de expansión, hubiera podido alcanzarnos en cualquier momento, pero aparentemente deseaba prolongar la caza, y así, en una prolongación casi eterna de horrores interminables. La noche pasó, pero jamás nos atrevimos a parar o echar la vista atrás. En la lejanía, débilmente, un brillante crepúsculo brotó entre los árboles, un presagio de la mañana oculta. Más cansados que los muertos y ansiosos por un refugio, una seguridad, incluso la de alguna tumba sin marcar, corrimos hacia la luz y al salir de la jungla nos topamos con una calle pavimentada entre edificios de mármol y granito, hastiados bajo el aplastante peso de la fatiga. Nos dimos cuenta de que habíamos andado en círculos y habíamos regresado a las afueras de Comorión. Ante nosotros, a no más de un tiro de jabalina, estaba el oscuro templo de Satogua. Entonces nos atrevimos a mirar hacia atrás y vimos el elástico monstruo cuyas patas se habían alargado y colgaban por encima de nosotros, y cuyas fauces ahora eran lo suficientemente anchas para habernos tragado a ambos de un solo bocado. Nos siguió, flotando sin esfuerzo, con una seguridad de movimientos y determinación demasiado impúdicos para poder ser tolerados. Corrimos al templo de Satogua, cuya puerta seguía abierta tal como la habíamos dejado, y tras cerrar la puerta a nuestras espaldas, con una aterrada urgencia, logramos, con la fuerza sobrehumana de nuestra desesperación, cerrar uno de los oxidados cerrojos. Ahora, mientras la gélida sordidez del amanecer caía en finos rayos a través de las altas ventanas de los muros, intentamos recuperarnos con una resignación verdaderamente heroica y nos limitamos a esperar cualquier cosa que el destino pudiera traernos. Y mientras esperábamos, el dios Satogua nos observaba con una expresión de mayor amodorramiento idiotizado y mayor vileza y brutalidad que la que había mostrado antes bajo la luz de la antorcha. Creo que he dicho que el dintel de la puerta estaba destrozado y astillado por varios lugares. De hecho, el incipiente proceso de deterioro había dejado 3 aperturas a través de las cuales ahora se colaba la luz del día, y que eran lo suficientemente grandes
para permitir el paso de pequeños animales y serpientes de tamaño considerable. Por algún motivo, ambos dirigimos los ojos a aquellas rendijas. Apenas habíamos mirado unos instantes, cuando la luz fue bloqueada en las 3 aperturas, y vimos entonces cómo un material negro comenzaba a resumar a través de ellas y a derramarse por la puerta en un triple riachuelo hasta las losas del suelo, donde se volvió a unir y adoptó la forma de la criatura que nos había seguido. «Adiós, Tirou Bompayos», exclamé, con el poco aliento que pude reunir. A continuación corrí y me escondí tras la imagen de Satogua, que era lo suficientemente grande para ocultarme, pero desafortunadamente demasiado pequeña para albergar a más de una persona. Tirou Bompayos se había adelantado a mí con el mismo loable instinto de supervivencia, pero yo fui el más rápido, y al ver que no había suficiente espacio para los dos en la parte trasera de Satogua, me devolvió la despedida y escaló al enorme cuenco de bronce, que tan solo aportaba un precario escondite en el vacío templo. Mirando desde atrás de aquel dios execrable, cuyo único mérito era la anchura de su abdomen y sus cuartos traseros, observé las acciones de aquella abominación. En cuanto Tirou Bompayos se agachó dentro del cuenco de 3 patas, la atrocidad sin nombre se alzó como una columna negruzca y se acercó al cuenco. La cabeza ahora había cambiado de forma y de posición, hasta el punto de que no era más que un vago dibujo de rasgos en medio de un cuerpo sin brazos, piernas o cuello. La criatura se asomó por el borde durante un instante, reagrupando todo su volumen en una masa que se cernía sobre una especie de cola en punta, y luego, como una ola rompiente, cayó dentro del cuenco y sobre Tirou Bompayos. Todo su cuerpo pareció abrirse y formar una boca inmensa, mientras se hundía perdiéndose de vista, apenas capaz de respirar horrorizado. Esperé, pero no escuché ningún sonido, ni percibí ningún movimiento en el cuenco, ni siquiera un gemido de Tirou Bompayos. Finalmente, con una infinita lentitud, temor y precaución, me aventuré a salir desde detrás de Satogua y tras pasar junto al cuenco de puntillas, logré llegar a la puerta. Para poder ganar mi libertad, debí echar hacia atrás el cerrojo y abrir la puerta, y temí hacerlo por el inevitable ruido que iba a causar. Pensé que sería demasiado arriesgado molestar a la entidad que yacía en el cuenco mientras digería a Tirou Bompayos, pero no parecía haber otra alternativa si deseaba abandonar aquel abominable templo. Cuando eché hacia atrás el cerrojo, un solo tentáculo salió disparado con infernal rapidez del cuenco y atravesando toda la estancia, agarró letalmente mi muñeca derecha. Fue algo completamente distinto a cualquier cosa que hubiera tocado antes. Era indescriptiblemente viscoso y frío, nauseabundamente blando, como el repugnante fango de una ciénaga, y mordazmente penetrante, como un metal afilado. Noté una agónica succión y presión, y dejé escapar un grito cuando el tentáculo se cerró alrededor de mi piel, cortándome como un torno de hojas de cuchillos. Mientras forcejeaba para liberarme, logré abrir la puerta y me abalancé hacia el umbral. Unos segundos de terrible dolor, y a continuación fui consciente de que me había liberado de mi captor. Al mirar hacia abajo, vi que había perdido la mano y que tan solo quedaba un muñón extrañamente marchito del que emanaba un poco de sangre. Entonces, al echar la vista atrás hacia el templo, vi que el tentáculo retrocedía y se replegaba hasta perderse de vista tras el borde del cuenco, llevándose consigo mi mano perdida para añadirla a lo que quedara de Tirou Bompayos.